Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así es, otro programa más, tercer programa donde llegamos gracias, ¿verdad? Llegamos gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Buenas tardes, Yani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Tomás? Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la vacunación, ¿sí? Acerca de la vacunación, lo importante de estar vacunados, ¿verdad? Vamos a tener a una doctora especialista en todo este tema que nos va a ayudar también con información. Oye, y este programa está muy bueno, así que los invitamos a compartir, ¿verdad? Los invitamos a compartir todo esto. Lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a saber acerca de la investigación que tenemos, ¿verdad? Cómo actúan las vacunas contra el COVID. Y ahí te voy a dar una introducción. Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para brindar protección, pero con todos los tipos de vacunas, el organismo se queda con un suministro de linfocitos T de memoria, además de linfocitos B que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro. ¿Ya? Por lo general, después de la vacunación, el organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T y B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que causa el COVID-19. Pero para eso es importante estar protegidos, ¿verdad? Verdad, Tomás. Mira, las vacunas contra el COVID-19 son seguras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se desarrollaron a base de científicos utilizando información durante décadas, ¿ya? Y también la vacuna no son experimentales. Atravesaron toda la etapa que requería de ensayos clínicos, de pruebas, de monitoreo exhaustivos para que la vacuna fueran seguras y efectivas, ¿ya? Las vacunas contra el COVID también se han sometido a una continua monitoreo, digámoslo así, nuevamente de seguridad, ¿ya? Para que sea, digámoslo, más efectiva, ¿ya? En la historia que lleva todo lo que es las epidemias y pandemias, ¿ya? Tomás, cuéntame, las vacunas que son más efectivas, ¿cuáles son? ¿Tú tienes algún...? Bueno, en sí, las vacunas contra el COVID son efectivas, ¿ya? Las vacunas contra el COVID son efectivas y pueden evitar que contraiga y propague el virus que causa el COVID-19. Las vacunas también pueden evitar que se enferme gravemente la persona que contiene o que contrae el COVID-19. Vacunarse también puede proteger a las personas alrededor. Y hoy en día estamos con una variante que es la variante Delta, Yani, ¿verdad? Sí, la variante Delta provoca más infecciones y se propaga más rápido que las primeras, digamos que las primeras variantes. Podría provocar enfermedades más graves que las cepas anteriores en las personas no vacunadas. Por eso es recomendable que se vacunen. Las vacunas siguen reduciendo el riesgo a las personas que se infectan el virus a causa de la transmisión directa, digámoslo así. Las vacunas siguen siendo altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte, incluso contra esta variante, ¿ya? Que es la Delta. Al parecer, las personas totalmente vacunadas que se infectan con esta variante son infecciones por menos tiempo que las que no están vacunadas. Y vacunarse y usar mascarilla en espacios públicos cerrados, esto reduce mucho más la propagación de esta variante. Así es. Oye, tú sabes que hoy tenemos a una invitada, ¿verdad? Tenemos a una invitada. Por supuesto, tenemos Démosle un aplauso y preséntala, ¿le parece? Vamos con el aplauso primero, ¿cierto? Por supuesto que sí, y hoy día asistirá la doctora Camila Figueroa del CEFAM Jurisic. Doctora Ana María Jurisic, sí. Entonces, doctora Camila, cuénteme de usted primero. Ya. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Yo soy médico general del CEFAM doctora Ana María Jurisic, que está ubicado en El Conquistador, 1841 en Maipú, ¿ya?
Yo llegué ahí en abril del año pasado, en plena pandemia, así que en realidad me ha tocado estar ahí. Primera fila. Claro, primera línea, como se dice. Exacto, primera línea. Disculpen, vamos al tema. Sí. Coménteme con sus palabras, ¿cuál es la importancia de la vacuna? ¿Cuál es la importancia de vacunarse? Ya, muy bien, como ustedes lo decían, en realidad las vacunas han salvado millones de vidas. Ya la vacuna es una estrategia de salud pública muy costo efectiva que se ha utilizado durante muchos años para prevenir enfermedades que son potencialmente mortales, ¿ya? Como mencioné, son súper costo efectivas, por eso es una de las estrategias principales de esta pandemia del SARS-CoV-2. Y como sabemos, también han eliminado virus y bacterias a lo largo de la historia, como una de ellas el ejemplo de la viruela en el año más o menos 1980, por lo tanto son súper importantes, ¿ya? Pues de ahí la importancia de vacunarnos a todos y de la importancia de, también ahora se le está dando la importancia a los más pequeños, que también son parte obviamente de nuestra población, ¿ya? Como ustedes mencionaban, bueno, hay distintas vacunas y va a depender de cada mecanismo las distintas vacunas, las reacciones, los efectos adversos que van a tener, etcétera, ¿ya? Así es. Una consulta. ¿Qué es el PNI? Ya, el PNI es una sigla en realidad que significa Programa Nacional de Inmunización, ¿ya? El PNI se creó hace muchos años, es un programa nacional en que incluye todas las vacunas que son obligatorias, ya, que parten desde el recién nacido, ya, y van obviamente por edad, dependiendo de los tipos de vacunas, está todo muy establecido, por eso es importante ir a los controles sanos de los niños, de los adolescentes. La mayoría, bueno, hasta la primera infancia se aplican en los vacunatorios, en los consultorios, y después obviamente se va a los establecimientos escolares a vacunar. Ya, y incluyen distintas enfermedades que hoy en día ya casi ni se ven, por ejemplo el sarampión, la rubiola, paperas, ya enfermedades súper importantes como la meningitis, la neumonía. Hace poco también se incluyó la varicela, que antes no estaba incluida, y también la hepatitis B, ya, y en zonas como Isla de Pascua también se ha incluido la fiebre amarilla, ya, así que es un programa que es de forma obligatoria, ya que nos permite obviamente reducir estas enfermedades que pueden ser mortales, ¿ya? Y bueno, dentro de esto se incluyó estas vacunas del SARS-CoV-2 que son voluntarias por el momento. Voluntarios por el momento. Exacto. En el CEFAM Jurisic, oriéntenos un poco cómo son los calendarios de vacunación. Ya. O sea, los calendarios son a nivel nacional, son a nivel ministerial, ¿ya? Y todos los vacunatorios, los centros de salud, se rigen por este calendario que es nacional, ministerial. Se va publicando semana a semana o incluso 2 semanas antes. Es de acceso público, todas las personas pueden acceder y saber cuál es el orden en el fondo, cuándo me corresponde mi vacunación, ¿ya? Por ejemplo, bueno, la semana que viene, la semana o sea, esta semana en la que estamos en realidad, del 13 al 17 de septiembre, se empezó con vacunación con Sinovac, ya, a los niños entre 14 a 15 años, ¿ya? Y también se empezó, como sabemos, desde la semana anterior, se aprobó la vacuna Sinovac desde los 6 años. Por lo tanto, esta semana es muy importante porque se va a empezar con la vacunación de estos niños, partiendo con los niños que tienen ciertas enfermedades, comorbilidades, ¿ya? Como por ejemplo, que tienen enfermedades pulmonares, hepáticas, neurológicas, crónicas, siempre con un certificado médico o algo que lo acredite. Se va a empezar la vacunación esta semana en los niños menores a 12 años, ya que antes no se había hecho. Y obviamente las personas rezagadas y todo. En el consultorio Jurisic, en el que actualmente estoy, se está siguiendo este calendario, ¿ya? Los niños que requieran certificado deben presentar el certificado junto con su carnet. Y además se están haciendo dosis de refuerzo en los menores de 55 años, que sabemos que es con la vacuna Pfizer. Sobre 55 años, que es con AstraZeneca, deben acercarse a otro consultorio que es el CEFAM Maipú o al Estadio Bueras, ¿ya? Porque no se dispone en este momento de esta vacuna en específico para ese refuerzo. ¿También están pidiendo los vacunados hasta cierta fecha? Porque siempre está... Claro, eso estamos hablando de los refuerzos, porque una es el calendario ministerial en el fondo, que ahora ya vamos en los adolescentes y en los niños, y para las personas que ya han pasado más de 6 meses de su última dosis de vacuna se está reforzando, ¿ya? Sobre los 55 años es hasta el 9 de mayo
y bajo los 55 años es hasta el 14 de mayo, considerando la última dosis. ¿Ya? Es un poco enredado en realidad decirlo, pero si uno se fija en el calendario debe fijarse por su edad y por su última dosis. Si mi última dosis, por ejemplo, fue el 14 de marzo, estoy dentro de esta categoría, tengo bajo 55 años y me busco por edad. Por ejemplo, tengo 30 años, ok, me debería tocar el jueves. Y ahí me acerco a algún establecimiento donde estén poniendo refuerzo, que en este caso podría ser Cefam Jurisic y la mayoría en realidad de los consultorios, ¿ya? Doctora, una consulta. ¿Qué recomienda usted o qué tipo de recomendaciones daría para ahora que se vienen las fiestas patrias? Sí, muy importante. Hablando de las vacunas nos previenen esta enfermedad, pero como ustedes también mencionaban anteriormente, hay nuevas variantes, ¿ya? Y este virus muta muchísimo. ¿Qué significa que mute? Que cambia su ADN y eso lo va haciendo menos efectivo contra las vacunas. Las vacunas bajan su efectividad, por lo tanto yo puedo estar protegida con la variante que actualmente está circulando, pero puede llegar la variante Delta y mi sistema inmune no reconocerla y puedo enfermarme finalmente. Son un poquito menos efectivas, ¿ya? Por eso, aparte de la vacunación, es tan importante mantener las medidas de cuidado, ¿ya? La vacunación obviamente nos va a ayudar, pero por estas mutaciones y estas variantes que están apareciendo es muy relevante mantener las medidas de cuidado, ¿ya? Idealmente celebrar en espacios abiertos, ya en espacios bien abiertos donde podamos mantener la distancia social, idealmente celebrar con nuestro núcleo familiar, obviamente, con las personas a las cuales siempre estamos cercanos, ya evitar ir a lugares en donde haya mucha aglomeración de público, ya obviamente cuando voy a compartir con personas que no estoy habitualmente compartiendo, el uso correcto de la mascarilla, ya mascarilla idealmente quirúrgica o estas que son KN95, ya el lavado de manos constante, ya solamente sacarme la mascarilla si es que voy a alimentarme, si es que voy a comer algo. Esas son como las medidas que tenemos que mantener, ya de autocuidado y de higiene. Excelente. Reforzando las medidas de higiene y de autocuidado, ¿usted qué nos diría? Por ejemplo, al principio cuando empezó todo esto de la pandemia, uno recomendaban llegar a la casa, desvestirse, bañarse y esa ropa que uno ocupó, lavarla. Claro. ¿Usted sugiere volver a eso, repetirlo? Porque hay mucha gente que lo dejó de hacer. Claro. No, mira, Yo lo dejé de hacer. no, sí. Lo que pasa es que al principio era un virus totalmente nuevo, no se sabía nada y cada vez se ha ido conociendo mucha más información sobre este virus, ¿ya? Y actualmente se sabe que es un virus que se transmite vía respiratoria a través de gotitas. Por eso es tan importante la mascarilla, ¿ya? O sea, yo estoy hablando y uno no se da cuenta y puede eliminar microgotitas en el fondo, que esas son microgotitas las que pueden viajar por el aire, caer sobre otra persona y finalmente contagiar, ¿ya? Si usamos correctamente la mascarilla, así evitamos el contagio persona a persona. Por eso es tan importante que la otra persona ocupe mascarilla. Ya yo puedo estar con mi mascarilla, pero si la otra persona no está con la mascarilla, ella puede contagiarme si está muy cerca mío, ¿ya? Actualmente se sabe, no es un virus que viaje por el aire, ¿ya? O sea, si yo salgo a la calle, no es que me voy a enfrentar y va a estar viajando por el aire y mi ropa va a quedar impregnada. No es así, ¿ya? Solamente si es que hay alguien cerca sin mascarilla que estornudó, tosió o habló muy fuerte y en el fondo llegaron gotitas a mí, eso sí. Ya por eso también es el lavado de manos al tocar las cosas, que también si alguien por ejemplo tosió hace muy poco rato y yo toco eso, obviamente me puedo quedar con estas partículas y después si me llevo la mano a la cara, contagiarme, ¿ya? Por eso es importante lo que siempre se ha mantenido, lavado de manos, uso correcto de mascarilla y la distancia con el recto para evitar la llegada de estas microgotitas, ¿ya? Exacto. Eso es muy importante. Ahora que ya, como decía, se vienen las fiestas patrias, ¿verdad? El autocuidado, todo. Comienza, bueno, sabemos, fiestas patrias significa en tiempos anteriores fondas, ahora festejo en familia, esperemos que sean espacios abiertos, pero se viene la típica empanada, asado, todo lo que lleva, y todo eso igual a teniendo autocuidado, pero no solamente autocuidado contra el COVID, sino que también todo esto también va a traer enfermedades, llenuras, acidez. Claro. ¿Qué recomendación sería también esto, ya que nos están escuchando en el 87.9 también?
Claro, aparte obviamente de todas las medidas de prevención, hablando en la pandemia en la que estamos y todo, es muy importante obviamente la alimentación, ya sobre todo en una pandemia en que la mayoría hemos estado encerrados, en que no hemos salido, en que el sedentarismo se acrecentó muchísimo, en que la obesidad también se aumentó, en que mucha gente por ansiedad, por trastornos de salud mental, por estar encerrados, comenzaron a comer más de lo normal, aumentaron de peso, etcétera. Entonces, muy relevante volver a ese enfoque, al enfoque de alimentación saludable, de ejercicio, en el fondo hábitos de vida saludable que ojalá los podamos retomar. Obviamente esta es una fecha importante, todos queremos celebrar, sobre todo después de una pandemia tan larga en que la mayoría lo único que quiere es disfrutar, ¿ya? Pero obviamente siempre se puede disfrutar, pero con moderación, ¿ya? Ahí va a depender mucho de cada persona, las patologías que tiene, persona diabética o no diabética, etcétera. Pero siempre, bueno, la recomendación a grandes rasgos, alcohol, por ejemplo, de forma moderada. Una de las recomendaciones al consumir alcohol es que por cada vaso que yo tome de alcohol siempre debo tomar un vaso de agua. Ya mantener, por ejemplo, el vaso de alcohol, dejarlo en la mesa y no estar con el vaso en la mano, porque eso obviamente me incita a estar tomando frecuentemente. Si yo tomo un vaso, un sorbo de una copa de vino, de cerveza, lo que esté tomando, dejarlo en la mesa entre cada sorbo. Y esas son recomendaciones que da el Ministerio respecto a la toma de alcohol, tomar un vaso de agua entre cada sorbo, y obviamente con moderación. ¿Ya? Y respecto a la alimentación, bueno, preferir siempre carne, si vamos a consumir carne, las personas que son carnívoras, carnes bajas en grasas, pollo, evitar el cerdo, ya carnes más bajas en grasa, siempre prepararlas a la parrilla, evitar freírlas, ya, o al horno o a la plancha, pero evitarlas prepararlas obviamente con aceite, con mantequilla, etcétera, y acompañarlas de abundante ensalada. La idea es comer ensaladas de todos los colores. Ojalá que en mi cada comida yo pueda tener 10 verduras distintas, ya, y que todas sean de distintos colores, cosa que podamos tener una nutrición muy variada, ya. Y obviamente los carbohidratos son el eterno enemigo de todos, que tenemos que disminuirlo y lo menos posible, ya, que en eso va a caer las papas, el arroz, los tallarines, etcétera. Pero darle más énfasis a la otra alimentación, a las verduras, ya, aprovechar que también está saliendo más el sol, vienen más verduras y frutas más entretenidas en el fondo, y aprovechar eso. Súper. Vamos a hablar también, como usted es doctora, vamos a aprovechar que estamos aquí. Quiero hablar sobre la contaminación cruzada, porque también hay que cuidarnos del dolorcito de estómago, dónde provienen, hay que fijarse bien de dónde vamos a comprar, dónde, bueno, ahora va a estar a full eso. Coméntenos sobre la contaminación cruzada. Ya, la contaminación cruzada está en base a cómo yo preparo los alimentos. Ya, los alimentos crudos, sobre todo las carnes rojas, pescado, pollo, ya pueden estar en descomposición y no darnos cuenta. Por lo tanto, pueden tener bacterias ya que están en descomposición y que obviamente nos pueden generar infecciones graves. ¿Ya? Entonces, la contaminación cruzada se basa en no preparar con los mismos utensilios, con las mismas tablas de cocinar, con los mismos cuchillos, preparar las cosas crudas que yo posteriormente voy a llevar a cocción, no mezclarlas con las cosas crudas, por ejemplo las verduras que yo no voy a cocer, porque obviamente van a quedar contaminadas con estas bacterias en descomposición, con estas infecciones, que finalmente yo a la lechuga, por ejemplo, que no la voy a cocer, me puedo llevar a la boca finalmente y contagiar. Versus las carnes que si es que tiene alguna bacteria o algo, la voy a cocinar, la voy a cocer y esa bacteria se va a eliminar y por lo tanto me la puedo comer con más tranquilidad. En eso se basa la contaminación cruzada y por eso también es muy relevante las personas que, las embarazadas, ya, no comer en lugares, por ejemplo, sushi, pescado crudo, evitarlo, ya, o en lugares que están estrictamente sanitizados y que no contaminan en el fondo, no hay contaminación cruzada, ¿ya? Una consulta, aprovechando este tema de fiestas patrias igual, ¿ya? Referente a niños, ¿es bueno estarle dando este típico terremoto de niños? Digo por el autocuidado también, porque igual viene granadina que es muy dulce, más el helado, más el spray. Exacto. ¿No es como muy dulce para los niños? Sí. O
sea, la recomendación es que no. Ya hoy en día la obesidad infantil, sobre todo, ha aumentado muchísimo. Ya somos uno de los países con más obesidad y obesidad infantil, por lo tanto, esto por la alimentación principalmente y por el sedentarismo. Ya muy importante mencionar de eso mismo, las bebidas ya tienen que ser idealmente cero. Ya sabemos que las bebidas son un alimento bien procesado y ojalá evitarlo lo máximo posible. Pero si vamos a comprar, como por estas ocasiones, por algo especial, ojalá que sean bebidas cero para evitar que sean muy azucaradas, ¿ya? Y en los niños fomentarles la toma de otros líquidos, agua, jugos naturales, pueden ser jugos en polvo, por ejemplo, pero sin azúcar, pero evitar fomentarles en el fondo el consumo de alimentos muy dulces, ¿ya? Evitar galletas, evitar bebidas azucaradas, evitar helados con mucho azúcar, ¿ya? Finalmente no tenemos por qué que los niños consuman lo mismo que vamos a consumir los adultos, ¿ya? Ellos tienen que estar en una etapa de desarrollo, de crecimiento, tienen que comer de forma variada, nutrientes y evitar obviamente los excesos, ¿ya? Entonces no hagamos ese error como de si el adulto está tomando terremoto, yo lo voy a preparar para él porque no es muy alto en azúcar, ¿ya? Exacto. Otra pregunta antes de continuar con esto, referente al autocuidado y al tiempo de pandemia. Ujú. ¿Es necesario, si es necesario, que los niños estén usando mascarilla también? Ujú. Sí, la mascarilla se recomienda sobre los 2 años. Ya antes de los 2 años, los niños son muy chicos como para soportar una mascarilla, por lo tanto no se recomienda. Ya sobre los 2 años sí. Los niños son un vector igual que un adulto, ya, y sobre todo los niños se ha visto que transmiten muchas enfermedades, muchos resfríos, sobre todo ahora que están volviendo a clases, ya. Por lo tanto, en el invierno anterior, por ejemplo, no se veía mucho niños resfriados por lo mismo porque no estaban yendo al colegio, jardín. Hoy sí, se están exponiendo a otros niños y otros niños que están contagiados de otros virus, resfríos comunes, etcétera. Entonces ellos también pueden contagiarse y transmitir el virus a sus pares o a los adultos. Por lo tanto es importante que usen la mascarilla. Es un poco más difícil obviamente porque son niños y estar constantemente diciéndoles el uso correcto, pero es importante porque ellos también transmiten y se pueden contagiar de la enfermedad. Claro, es que esto también va de la mano del papá o del que está apoderado, ¿sí? Ujú. Porque si uno va al supermercado, digamos, a cualquier supermercado que quede cerca, uno ve a los papás, unos que no cargan muy bien puestas las mascarillas y otros los niños sin Sin mascarilla. mascarilla, claro. Ahí por eso es relevante, bueno, el tema de la edad. Ya bajo los 2 años en realidad no se recomienda y eso está justificado, ¿ya? Pero claro, idealmente que sobre esa edad los niños usen su mascarilla por lo mismo. Uno, por el riesgo de ellos de contagiarse, que los niños en general se ha visto que hacen enfermedades menos graves, pero igual se pueden contagiar, igual hay casos complejos y que ellos también pueden transmitir la enfermedad al resto, ¿ya? Claro, yo pregunto porque en Estados Unidos igual el número de niños con variante Delta ha aumentado. Exacto. ¿Ya? Y es porque como ya tenían sus vacunas, digamos los mayores, como que descuidaron a la parte de niños. Y Ujú. aquí con todas las, digamos, las vacunaciones especiales, todo que se aprobó, creo que era desde los 11 años, ¿verdad? Hasta ahora, 6 años. Ahora 6 está años, desde los ya 6 desde los años, 6 claro. años. Pero ¿qué pasa con los niños de 2 3 4 ¿sí? Que también están, digamos, Expuestos. expuestos? Claro, mira, el ministerio tiene una estrategia capullo que va a ser a los niños de 3 a 6 años, los niños que son más complejos en el fondo, que tienen inmunodeficiencias y todo, está establecido en el ministerio que vayan a vacunarse en un futuro, ¿ya? Y los niños son una población muy importante de hoy, por lo tanto tenemos que protegerlas y protegernos a nosotros también con ellos, ¿ya? Por eso ahora se está haciendo tanto énfasis en la vacunación en los menores, ¿ya? Cada vez se está yendo, recientemente se aprobó sobre los 6 años porque tenemos que protegerlos a ellos y tenemos que hacer una estrategia de rebaño en el fondo, de mientras nosotros estemos todos vacunados podemos cortar la transmisión de la enfermedad y una vez que cortamos la transmisión de la enfermedad podemos protegernos entre todos. Por lo tanto es súper relevante que ellos también se sumen a las medidas de higiene, de cuidado, a la vacunación que hay, ¿ya? Claro, eso sí, porque digamos, aunque se esté vacunando todos, ¿verdad? Ujú, Abren fronteras, va llegando gente que puede traer el virus. ujú. Igual en los niños que no están vacunados, igual pueden tender a empeorar o enfermarse. Exacto. Y ahí tenemos que ser súper cuidadosos también porque
Nosotros vemos muchos niños que están con un resfrío y los papás creen que puede ser un resfrío, ¿ya? Y el COVID sabemos que da síntomas muy parecidos a un resfrío, dolor de garganta, mocos, tos. En realidad todos hemos estado resfriados. Yo creo que la mayoría ha sentido eso alguna vez en un resfrío común y corriente. Pero muchas veces eso termina siendo COVID, ¿ya? Y aunque al niño le dé leve y los papás estén vacunados y le dé leve la enfermedad, es muy importante cortar la transmisión, ¿ya? Y ahí diagnosticar al niño, a la familia de la enfermedad y evitar el contagio a más personas. Por eso estas estrategias de cuarentena, de aislamiento y etcétera. ¿Ya? Pasa mucho que de repente consultan por un simple resfrío y finalmente termina siendo COVID. ¿Ya? Entonces, pasado esos casos entonces. Mucho. Bueno, en adultos también, sobre todo adultos vacunados, como están protegidos, hacen una enfermedad mucho más leve, por lo tanto se presenta como un poco de congestión nasal, un poco de dolor de garganta, consultan pensando que es un resfrío, uno como precaución siempre debe hacer un test de PCR o de antígenos y salen confirmados. ¿Ya? Y obviamente es una sorpresa para ellos, pero es importante siempre consultar, ya realizarse el examen si es que lo indica el profesional y obviamente si es que llega a salir la persona contagiada, realizar las medidas de aislamiento, cuarentena y todo para cortar la transmisión. Otra preguntita, disculpa. Si hay una familia, una casa, digamos, una persona que está en este momento con COVID, ¿ya? Y digamos, ¿cuándo comienzan las fiestas patrias? El 17, El ¿ya? 17. O sea, ¿ya? este jueves, Claro, el viernes, feriado, ahí digamos empieza, así, claro. ¿ya? ¿Y qué recomiendan? Si ellos, digamos, están en cuarentena, terminan el 17, ¿está bien que la familia o las personas vayan directamente el día 18 a visitarlos? ¿O hay que mantener todavía un tiempo de receso para poder ir a visitar a esa familia, esa casa? Ya, si ellos terminan la cuarentena de 11 días establecida, por ejemplo, el día 17, en estricto rigor el 18 podrían, en el fondo, romper esa cuarentena, ¿ya? Ahora siempre hay que evaluar la presencia de síntomas, ¿ya? Si hay algún caso confirmado de COVID, que por ejemplo el día 11, o sea, el día que yo debería estar de alta, continúa con tos o ha continuado con fiebre, ahí evidentemente tiene que ser evaluado por un profesional de la salud y evaluar la extensión de cuarentena, ¿ya? Entonces, siempre es importante, obviamente, aparte de los días, ser evaluado por un profesional si es que lo requiere, ¿ya? Si, por ejemplo, fue una enfermedad leve y los primeros días se presentó como un resfrío común y en realidad ya el quinto día estaba recuperado, al día 11 ya no va a ser contagioso y ahí sí es seguro, obviamente, romper la cuarentena. Y por eso se ha establecido así. Ya las personas que se enferman mucho más grave, obviamente el día 10 y 11 van a seguir siendo contagiosos, pero eso es en general gente que cae hospitalizada, que requiere oxígeno, etcétera. La persona que presenta la enfermedad leve, como un resfrío común, como conversábamos, el día 11 ya está apto, obviamente al día 12 de poder salir de la cuarentena. Y por eso se estableció así y por eso hoy en día es así. Y antes era los 14 días, pero se vio que el día 11. Claro, es que como estamos justo a fiestas patrias. Exacto, ¿ya? la gente quiere salir. Y es bueno, sí, porque aunque quieran salir, otros dicen, no, voy a visitar a Juanito que aunque estuvo con COVID, terminó su cuarentena. Y dentro de eso también es muy relevante que pueda haber alguien que esté en plena cuarentena en este 18. Obviamente la invitación es a respetar la cuarentena, ¿ya? Y recordemos que si es que hay un caso dentro de mi hogar positivo, todo ese hogar cae en cuarentena. Por lo tanto, no corresponde que, por ejemplo, si mi madre está con COVID, el hijo, por ejemplo, salga a celebrar afuera, porque obviamente todo en la casa cae dentro de cuarentena. ¿Ya? Obviamente está exactamente, por contacto estrecho. Y podemos estar obviamente enfermos y no darnos cuenta. Las personas que desarrollan la enfermedad y no presentan síntomas, recordemos que igual contagian. ¿Ya? Por eso es importante respetar las normas. Igual todas estas fiestas patrias, los lugares que abran, igual tienen que estar pidiendo su pase de movilidad. Exacto. Y todo por el estilo, ¿verdad? Exacto, el pase de movilidad, bueno, descargado para todos ya, y eso nos permite ingresar a ciertos lugares en que son más cerrados y que nos van a permitir con más seguridad compartir adentro del espacio. Y bueno, siempre es importante, la vacuna nos va a proteger obviamente, como hablábamos, de adquirir la enfermedad y sobre todo lo que han mostrado los estudios a nivel nacional,
y disminuye bastante la hospitalización, la admisión a la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, y finalmente la muerte. Y eso se ha visto en las 4 principales vacunas que tenemos hoy en Chile. ¿Ya? Claro, eso es lo que nosotros buscamos con este programa, digamos, fomentar el autocuidado. Y Exacto. ahora en fiestas patrias hay que tener más cuidado. Si vas a hacer un asado en tu casa, trata de que sea un asado en un ambiente abierto Ajá, o que con la esté familia con nuclear, exacto. no invitar a Ventilar la casa también. ventilar, claro, por eso mismo los espacios abiertos, ventilar la casa, ojalá con la familia nuclear y no con más personas, en el fondo por lo mismo, por el contagio, ya Cuando hablamos de familia nuclear, ¿a qué se refiere? con la familia con la que vivimos en el fondo, Ya, idealmente, perfecto. ¿ya? Para que compartimos más Exacto, seguido. ¿ya? Y lo otro, bueno, ante cualquier duda, acercarse a un establecimiento de salud, preguntar, ya siempre obviamente todos estamos muy dispuestos a dar toda la información. ¿En este tiempo de fiestas patrias estarán habilitados los CEFAM o tiene que ir a la posta, cosas así? Claro, o sea, el consultorio siempre está habilitado en horario hábil en el fondo, sería en este caso hasta el jueves, hasta las 5 de la tarde, ya después de eso en ciertos consultorios están los SAPUS, que son el servicio de atención de urgencia, y obviamente los hospitales como siempre van a seguir funcionando. ¿Sigue esto de ir en la mañana a pedir la hora para el día? ¿Sigue? Exacto. En el caso del el consultorio Jurisic, que es en el cual trabajo, él es dependiente del servicio de salud, ¿ya? Hemos seguido, para conocimiento de toda la población, se está haciendo todos los controles con normalidad, controles crónicos de las personas hipertensas, diabéticas, salud mental, los controles de niños sanos, también se está haciendo hasta los 5 años con normalidad. Las horas de medicina general, en el fondo que son estas horas conocidas que se toman bien temprano en la mañana, la idea es que lleguen más o menos 6:30 de la mañana a pedir, hay harta disponibilidad de horas. También se cuenta con un área respiratoria específicamente para los pacientes que consultan por sospecha de COVID o por resfrío. Obviamente van a ser atendidos por un profesional, por un médico, y se les va a hacer la prueba si es necesario, ¿ya? También se toma PCR como búsqueda activa, es decir, para los pacientes que están sin síntomas, pero se quieren realizar la prueba, ya sea por precaución, porque tienen un viaje, pero están sanos, sin síntomas, también se hace búsqueda activa en el consultorio durante todo el día, ¿ya? Y lo otro importante, la vacunación es de 9 a 3 de la tarde, ya, en horario continuado. Ya las personas idealmente si van tempranos que vayan desayunados o comidos, porque ha pasado de repente que van sin comida, se vacunan, se fatigan, y en realidad ahí cabe la duda si es que es porque no han comido o por la vacuna, ¿ya? Y obviamente es algo doloroso, necesitamos estar bien, así que vayan comidos con su carnet de identidad, no hay ningún problema. Súper. Perfecto. Ya como resumiendo todo, pero con respecto a la nutrición, ¿usted nos daría recomendaciones para exactamente nuestra nutrición y también ayudar al sistema inmunológico con respecto al COVID? Sí, mira, respecto al sistema inmunológico se ha visto que todo esto que estábamos hablando de los hábitos de vida saludable, de estar en un peso saludable, de comer de forma saludable, de ojalá hacer una actividad física regular, todo esto, bueno, el dormir bien, descansar bien, todo esto evita que nos enfermemos, ya aumenta el sistema inmunológico en todas sus categorías, perdón. Entonces, como base en realidad de esta pandemia, en realidad de la vida, es mantener ojalá estos hábitos de vida saludables, ¿ya? Y para eso, ¿a qué me refiero con una alimentación saludable? Una alimentación variada, ya que tenga de todos los macronutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas, ¿ya? Siempre enfocado obviamente en las grasas en menor medida, en alimentarnos con unas buenas proteínas, adquiriendo esto pueden ser de las mismas carnes, si somos carnívoros, ¿ya? O de las legumbres que también tienen un buen aporte, ¿ya? Verduras y frutas variadas, ¿ya? Así adquirimos todas las vitaminas, minerales y nutrientes que nuestro organismo requiere. Los alimentos, por ejemplo, ricos en vitamina C, que son los cítricos, kiwi, naranja, ¿ya? También muy recomendados para el sistema inmune. Mientras nosotros los alimentemos de forma variada, nuestro sistema inmune va a estar fuerte. Ya hay muchas personas quiero vitaminas en realidad. No siempre es necesario mientras nosotros llevemos una alimentación saludable, ¿ya? No hay por qué gastar en realidad en suplementos alimenticios cuando yo llevo una alimentación saludable. Distinto a las personas que están restringidas por ciertas dietas,
ahí obviamente se pueden suplementar. Pero mientras nosotros llevemos una alimentación variada, no necesitamos suplementarnos de ninguna forma. Muchas gracias, doctora, por este tiempo, el espacio que nos ha dado, nos ha apoyado bastante para fomentar el autocuidado, ¿sí? Esperemos nuevamente verla por aquí, consideren feliz. la casa de ustedes, aquí Radio Chocolate, siempre Gracias por la fomentando el invitación. autocuidado. Muchas gracias, nos vamos a un corto y volvemos. Aquí en Radio Chocolate. 5 mitos sobre la vacuna contra el COVID-19. ¿Es cierto que las vacunas no son seguras porque se hicieron muy rápido? Todos los medicamentos y las vacunas pasan por diferentes etapas de desarrollo e investigación. Pasan por múltiples pruebas para comprobar su seguridad. La vacuna contra el COVID no ha sido la excepción a esto. Si me vacuno, ¿me da COVID? Eso es falso. Lo que buscan las vacunas en el organismo es inducir que tu sistema inmune produzca defensas contra el virus. Si te vacunas, no te va a dar COVID. ¿Con la vacunación se acabará la pandemia? Las vacunas que estamos produciendo en el mundo y estamos utilizando no curan el COVID. Lo que buscamos es disminuir la velocidad de contagio y sus complicaciones. Así que después de la vacunación tendremos que seguir utilizando el tapabocas, conservando el distanciamiento social y el lavado de manos continuo. Si me pongo la vacuna contra el COVID-19, ¿se va a modificar mi ADN? Eso no es cierto. Como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ninguna vacuna contra el COVID ni ningún tipo de vacuna tienen efecto sobre el ADN humano. Y uno de los mitos por el que más nos han preguntado es que con la vacunación nos van a implementar un microchip, lo cual es completamente falso. La vacuna es nuestra mejor opción. A la vacuna de una. La vacuna es nuestra mejor opción. A la vacuna de una. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así es, nosotros seguimos aquí. Oye, interesante entrevista, ¿verdad? Interesante entrevista. Así que ya saben ustedes, agradecemos a la doctora, a todas las personas que estuvieron aquí también. Muchas gracias. Oye, pero nosotros continuamos con esto que es fomentando el autocuidado, ¿verdad? Pero antes de continuar con la pauta, ¿sí? Encontré algo muy interesante. 18 Seguro parte por casa. Así es, 18 Seguro parte por casa. Oye, y ahí está pues, ¿verdad? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Pilares, dice. Pilares, plan 18 Seguro. Primero, prefiere las actividades familiares y de barrio donde conozcas a todos los asistentes. Sigue todas las medidas de autocuidado con mascarilla, alcohol gel, mantener la distancia física y ventilar los espacios cerrados. El pase movilidad sigue otorgando mayores libertades. Medidas simples, homologados el plan paso a paso. Dice feriados, viernes 17, 18 y domingo 19. Así que ya lo sabes. Oye, aforo en fondas, ramales y similares. Ya saben, ¿verdad? Todo esto va dependiendo del plan de paso a paso donde estés. En espacios abiertos pueden ser 100 personas en total, 300 si todos tienen pase movilidad, y en espacios cerrados 50 personas y 100 si todos tienen pase de movilidad. ¿Ya? El aforo total no podrá acceder de una persona por cada 6 metros cuadrados. Así que ya lo sabes, ¿verdad? Hay que bailar como con distancia. Imagínate Toma una los cueca ahí. Una cueca con distanciamiento. Oye, Exacto. entonces quedó claro por qué debemos vacunarnos. No, cuéntanos. No. Mira, quienes reciban una vacuna contra el COVID-19 desarrollarán anticuerpos o defensas frente al coronavirus que provoca esta enfermedad. La vacunación busca que el sistema inmune de las personas tengan como defenderse ante ese eventual contagio, ¿ya? De este virus tan poderoso que se vino a quedar. Las personas que se vacunan podrán no enfermarse o desarrollar cuadros menos graves, como dijo la doctora Camila, y evitar la hospitalización en unidades de cuidados intensivos, o sea, no ingresas a la UTI. Así, eso es lo que hay que evitar, digamos, el cuidado, digamos, de todas las personas, ¿sí? Eso es lo que hay que tener. Oye, y seguimos viendo el tema de que ¿quiénes deben vacunarse? La recomendación del Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización
del Ministerio de Salud es la de vacunar el orden de 15 millones de chilenos y chilenas. Exacto. Oye, este plan de vacunación consiste que abarca desde antes que inicie la vacunación hasta después que se logró la meta de vacunación. Esto quiere decir que considera desde la adquisición de las vacunas, pasando por el almacenamiento y distribución, hasta la inoculación, ¿ya? Es un registro y seguimiento. Como dijo la doctora, que el PNI, Programa Nacional de Inmunización, sobre la base de las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Inmunizaciones, desde el Ministerio de Salud define que dentro del universo a personas a vacunarse, los grupos objetivos y la prioridad de acceso a la vacuna según el mayor o menor riesgo de los grupos objetivos de la vacunación. ¿Se entendió? Sí, pues, ¿Sí? sumamente claro. Oye, ¿tú sabes cómo se define el orden en que será vacunada la ciudadanía? No, coméntame por favor. Ya, se define sobre las bases de las recomendaciones del CABEI, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Este organismo define los grupos objetivos considerando el mayor o menor riesgo de exponerse al virus y la posibilidad de generar cuadros graves de la enfermedad. Otra variable son personas que realicen funciones especiales para la sociedad. Es decir, más o menos cuando comenzó la vacunación, ¿sí? Los primeros que fueron vacunados, ¿quiénes fueron? La primera línea, ¿verdad? Exactamente. Mira, cuando se espera que toda la población que lo necesite esté vacunada, ¿ya? Si trabajas o si te si estás trabajando arduamente en todos los aspectos que involucra el proceso de vacunación de urgencia en este país, si bien no se puede dar una fecha exacta para que toda la población que lo necesite esté vacunada, se espera que un gran porcentaje de para fines del primer semestre del 2021. O sea, se supone que ya debería estar la mayoría de la población con la vacunada, primera dosis. y por eso ya empezaron a vacunar a los chiquititos. Exactamente. Recuerda que están vacunando hasta los 6 años, pero que tengan alguna problema de salud. Claro. Oye, eso es importante, ¿verdad? Sabes que habrá vacuna para todo el país, como lo dijimos anteriormente. Y si alguien nos pregunta, ¿es obligatorio vacunarse? Te comento, la vacuna es voluntaria y es altamente recomendable inocularse, ¿verdad? Es decir, que en tus manos tienes la protección para tu familia y para todas las personas que están alrededor tuyo. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no te vacunas? ¿Qué pasará? Las personas que no se vacunen se frenan de la posibilidad de adquirir defensas y estar más protegidos en caso de contagiarse y desarrollar la enfermedad, como ya decíamos. Y también paso diciendo de que en todos los lugares que tú visites o salgas de casa, te piden el certificado de vacunación. Exactamente. Oye, como ya lo sabes, ¿verdad? La vacunación es gratuita. Sí, la vacunación es gratuita y se espera que todos ustedes tomen conciencia con estas cápsulas, estos programas que realizamos, ¿verdad? Para que vayan a vacunarse ustedes, su familia, ¿verdad? Y siempre implementar el autocuidado. El autocuidado es lo más importante que ustedes pueden hacer por ustedes y todos los que los rodean. Entre las otras preguntas que siempre hacen, ¿cuánto debo esperar entre la primera y la segunda dosis? Lo recomendable, ¿sí? Depende del tipo de vacuna. En general es entre 15 y 20 días, pero puede ser hasta 56 días, ¿verdad? Por supuesto. Oye, aquí hay una pregunta interesante. Dice, Cuéntame. ¿quiénes están vacunados podrán dejar de usar mascarilla? No. Las medidas de autocuidado se deben mantener para todos. El uso de mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico, entre otros. Así es. ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna? La duración de la respuesta inmune y la protección que confiere cada vacuna es algo continuado en estudio por laboratorio. Por eso hoy en día sí siguen haciendo los estudios, pero ya en Chile estamos en la tercera dosis, ¿verdad? Tercera dosis que en este momento está, yo te lo digo aquí en vivo y en directo, te decimos que para esta semana están todos los que son personas de 55 años y más vacunadas con segunda dosis de Sinovac hasta el 9 de mayo. Oye, recordamos
que este es nuestro tercer programa fomentando el autocuidado en la comuna, y esto llega gracias, ¿sí?, al financiamiento de fondos de medios, el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nosotros por ahora agradecemos, Yanni, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. A todos los que nos escucharon ahí en el 89, en el 87.9 y a través de las redes sociales, a través de todas nuestras plataformas digitales, en televisión digital y también en las de Facebook, ¿verdad? Oye, muchas gracias y nos vemos el próximo programa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl/yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl/yo me vacuno. Ministerio de Salud.